conectado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Siete de la mañana, 37 minutos. Nos acompaña a esta hora cuando estamos en vivo y en directo desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, a través de la emisora Que Buena 92.1 FM. Estamos en alianza con Risaralda TV y estamos en redes sociales para Colombia y el mundo. El arquitecto Manuel Alberto Ramírez Uribe, ex curador urbano, fue secretario de Planeación de Dos Quebradas en las dos alcaldías del doctor Germán Aguirre Muñoz. Actualmente director de ordenamiento territorial de Dos Quebradas. Así que, doctor Manuel Alberto, bienvenido, buenos días. Buenos días, me place estar acá. La invitación, doctor Germán, la recibí con buen agrado. Lo mismo de parte tuya, Álvaro, de estar con ustedes y compartir lo que es la visión futura de Dos Quebradas. Le doy los muy buenos días al arquitecto Manuel Ramírez, una persona que ha tenido mucho, pero mucho es mucho, que ver con el desarrollo de este municipio. ¿Usted inicia en qué año como funcionario y en qué año se gradúa como arquitecto? ¿Y dónde? Mira, me graduó Germán en el año 1983 en la Universidad Nacional, sede Manizales, en lo que le llamamos la Facultad del Cable. Y cosa curiosa, inmediatamente en ese mismo año se me invita a ser parte de ser arquitecto en el municipio de Dos Quebradas. O sea que desde el 83 mi vínculo con este territorio y me agrada mucho, y de las cosas que siempre recordaré, y lo tengo que decir aquí ante todos, que fue la oportunidad que usted me dio, Germán, de ser 2 veces secretario de Planeación, y de las cosas que siempre me recordaré, y más que es este tema de hoy del ordenamiento territorial, que se hizo una maqueta de más de 50 metros cuadrados, y ahí se plasmó muchas de las cosas que se realizaron, otras que se van a retomar, y decirles que Dos Quebradas sí lo hemos visionado, y fuera de eso, hoy vamos a compartir mucho de lo que va a haber en el nuevo documento que se llama Plan de Ordenamiento Territorial, y que se nos da la oportunidad después con el tiempo de venir a clausurar una tarea que creo que comenzó en ese año 83. Esa es, podríamos decir, una de mis grandes frustraciones, haber logrado con usted y con un equipo de técnicos de planeación municipal en nuestra segunda administración un plan de ordenamiento territorial que podríamos decir era visionario, porque lo hicimos, lo diseñamos para 20, 30 años posteriormente, que ya pasaron, entre otras cosas, prácticamente esos 20 años, que eso fue en el año 95, el año 96, que se hizo esa maqueta, una maqueta de casi 60 metros cuadrados, que tengo entendido terminó en una fogata en el lago La Pradera, por allá con un grupo de concejales, fue como lo que me contaron, porque estuvo exhibida en la Casa de la Cultura un buen tiempo, en el Consejo Municipal, y bueno, digamos, frustración porque no se socializó. Yo creo que fue que no logramos socializarlo y empoderar a la comunidad de Dos Quebradas, porque era plasmar el futuro de la ciudad. En esa maqueta construimos los puentes, la conexión, la conectividad vial, se hizo la dotación institucional, se planteó la definición del uso del suelo, que es lo que define un plan de ordenamiento territorial. ¿O cuál cree usted que fue lo que pasó ahí o nos pasó? Mira Germán, hablando de los planes de ordenamiento territorial, son ejercicios prospectivos, y la prospectiva es exactamente hacer apuestas territoriales de lo que son los territorios a 12 años. Pues la ley 388 del 97 colocó a todas las administraciones y realmente a todos los actores sociales de una comunidad buscar los factores claves de cambio. Y yo me acuerdo en esa época contigo que se habló por primera vez del teleférico, del cable aéreo al Alto del Nudo. Al Alto del Nudo. Increíble, estábamos hablando del año 96, que fue Sí. la segunda alcaldía tuya. Y mira, 28 años después y volviendo a retomar el tema. Entonces muchas cosas es la continuidad, realmente, Germán. La continuidad de las administraciones públicas, que no es el caso meramente de Dos Quebradas, sino de todo Colombia.
da el traste con eso. Entonces los planes de ordenamiento, ahora más que nunca, que son los que llaman de segunda generación, ya es obligatorio porque es la sumatoria de 3 planes de desarrollo, de 3 programas de gobierno de los 3 futuros alcaldes. Mira lo trascendental que va a ocurrir este año en Dos Quebradas. Se aprueba el POT y obliga, porque ahí es donde aparece la acción de cumplimiento, para los 3 alcaldes para que exista la continuidad de lo que está allí, proyectos estratégicos, de todo lo que se espacializa. Es decir, en el un plan territorio. de desarrollo territorial, el plan de ordenamiento va a ser por 12 años. Por 12 años, como dice el marco de norma. Bueno, ¿qué ha pasado que llevamos 23 años, desde el año 2000, 23 años sin revisarse el plan de ordenamiento territorial, el POT? ¿Qué es lo que ha pasado? Usted que ha estado siempre como actor de todo este proceso de desarrollo en Dos Quebradas. Repasemos, en el 2000 sale el acuerdo 014, que es el que todavía es vigente como POT. Ocurre que cada alcalde podía, como es corto, mediano y largo plazo, hacer los ajustes respectivos. Todos intentaron hacerlo. Esas 3 administraciones que repasemos eran de Elder Villegas, de Ubernay Marín y de Luz Ensueño. Todos hicieron intentos de hacer lo que dicen las 2 palabras, revisión y ajuste. No lo lograron, es decir, contrataban a Alma Mater, contrataban a ciertos consultores, y llegó el momento en que también la legislación en Colombia fue apareciendo que le llamamos sobrevenientes, como es el caso del riesgo. El riesgo que se conforma en un decreto 1807 en el 2014, pues llevó que una variable no se estudiaba en los planes de ordenamiento. Cosa curiosa, llega esta misma administración que yo siempre le he llamado la empresa de todos, 1.0, o sea, lo que hizo Diego Ramos en el 2012, comienza a hacer ese ejercicio involucrando esta nueva variable y otra que también apareció momentáneamente, que, digámoslo así, que él recibió el riesgo como fue el de Villa Carola, que era un poliducto que atravesaba toda la ciudad, todo el municipio. Y eso conllevó a hacer unos estudios de todo, tecnológico, de amenazas, de hidrología y todo lo demás. Lo logra concertar ante la autoridad ambiental. A finalizando ya el 2015 lo radica en el Consejo Municipal, y cosas que son también parte de los POT, que son las decisiones político-administrativas, y se lo archivan. Entonces después viene lo que vivimos, que fue la última administración de Fernando Muñoz, Pero y no se doctor hicieron Ramírez, intentos de volverlo a... Doctor Ramírez, me reubicar. gustaría devolverme un pedacito ahí y no pasar ahí este capítulo que usted acaba de mencionar. ¿Por qué le archivaron, le hundieron ese proyecto en la primera administración del POT a Diego Ramos? ¿Qué pasó? Hay una cosa que los POT siempre deben de existir, que es el artículo 4 de la ley 388 del 97, que habla de la participación democrática, o sea, la participación ciudadana en estos ejercicios. Si no se cumple, es decir, como decías tú, Germán, no es meramente socializar, sino dar la apertura de que todos los actores participen. Los gremios, las juntas de acción comunal, los ambientalistas y todo. Ocurrió que el Consejo tomó la decisión en la Comisión Segunda de ese momento de que no estaba esa parte tan esencial que lo decía la ley, y por eso optaron por archivárselo. Ahora continuemos con la administración de Fernando Muñoz. ¿Qué pasó ahí en esa administración? Que entre otras cosas fue una administración que duró muy poco, de él como alcalde por la detención pues, en la cárcel, pero también vinieron también ya ahí unos alcaldes encargados. Esos 4 años se perdieron. Exactamente, Germán, fueron 3 años de los 4, porque no había gobernabilidad, es decir, no había el norte determinado por el gobernante del qué hacer y cómo, porque el POT es la formulación física de todo lo económico, lo social, lo cultural. Lograron avanzar en pulir documentos, llegaron hasta la Corporación Autónoma, porque la Corporación Autónoma en el 2017 aparece un decreto, una resolución del Consejo Directivo determinando 9 variables ambientales que le llaman las determinantes ambientales, y de ahí se concentraron y pasaron los 3 años y ya nos toca esta empresa de todos 2.0, porque era la segunda versión e intención del actual alcalde de tener un POT.
Y para eso me invitó, porque acuérdate que yo estuve 10 años de curador, 10 años me dediqué, fue a hacer este ejercicio por todo Colombia y definitivamente nos encontramos en el camino y aquí estoy desde enero que él comienza su gestión formulando Bueno, lo que va a ¿en ser el qué nuevo POT. estado está hoy el POT? Porque acá hemos entrevistado al director de la CARDE, la directora de planeación, al mismo alcalde, y hemos hablado pues que ya está listo, que ya lo van a radicar en el Consejo, que ya va a iniciar ese proceso de aprobación o desaprobación, que ojalá sea aprobación. ¿En qué estado está hoy el POT en Dos Quebradas? Cuando nosotros ingresamos en el 2020, aparece esto de la pandemia y hubo los decretos que le llaman los decretos de la pandemia y entre uno de ellos es el decreto 1232 que dice exactamente cómo se debe organizar y cómo se debe presentar en legal y de debida forma un plan de ordenamiento territorial. Y esa virtualidad sirvió demasiado. Y vuelven y recalcan que había que hacer la participación ciudadana y se hicieron 344 audiencias virtuales, de lo que en este momento, desde ese mismo inicio 2020, se montó un portal, que yo los invito a todos, ese portal web, eh, esa plataforma que montamos se llama pot.dosquebradas.gov.co. Es exactamente donde se ha hecho todo el ejercicio de lo que dice ese decreto 1232. Allí ustedes encontrarán todas las audiencias territoriales de las 12 comunas, de los 2 corregimientos, con la participación de las juntas de acción comunal. También están las temáticas, es decir, todos los temas, servicios públicos, vivienda, espacio público, todo lo que tiene que ver un ejercicio de estos que es muy vasto, muy extenso. Pero lo más interesante, se construyó con nosotros, con los seres vivos, con los seres humanos, los que vivimos permanentemente. ¿Y en qué estamos en este momento? Pues hicimos todo un ejercicio 2021, hicimos la primera intencionalidad de erradicación ante las instancias que son Carder y área metropolitana, y de allí resultaron unas mesas de trabajo. Y más con las circunstancias que veníamos viviendo del fenómeno de la niña, pues había que hacer un ejercicio que era hacer estudios de riesgo en detalle de los centros poblados y de muchos lugares, como era la torrencialidad de las 32 quebradas. Ese ejercicio duró año y medio, porque era reafirmar 2 variables nuevas, que era el riesgo y fuera de eso la participación. Llegamos y el 20 de diciembre del año pasado ya llegó el momento de la última fase, que es concertación, y nos presentamos y radicamos respectivamente ante el área metropolitana y la Carder. Y hay algo interesante, que como veníamos con el Consejo Territorial de Planeación, ellos lideraron lo que era la participación con los gremios y con cada uno de los sectores que ellos representan, que son 17 sectores. Y llegamos y lo radicamos y obtuvimos exactamente el 23 de febrero ante la Junta del Área Metropolitana, que tiene asiento los 3 alcaldes de los 3 municipios, los representantes de los consejos, los representantes de los ambientalistas y la academia. Se llegó a la aprobación de lo que se llaman los hechos metropolitanos, que es trascendental. Paralelamente, también se radicó en la corporación, se hacen la revisión de las nuevas determinantes ambientales, todas pasan el proceso técnico, también en este momento está para la firma ya en el departamento jurídico de la corporación para en estos próximos días de Pascua hacer entrega de lo que se llama el acta de concertación de la corporación. De allí pasaremos a recoger el acta de observaciones del Consejo Territorial de Planeación y el alcalde y todo el equipo estamos conscientes de que hay que llamar a unas extras de mayo-junio al Consejo Municipal para que allí se dé algo que es muy trascendental e importante en este ejercicio, que es el cabildo abierto. Debe de dar el cabildo abierto. Nosotros le hicimos una invitación la semana pasada a la Junta Directiva, que nosotros como facilitadores pues estaríamos allí prestos para acompañarlos en ese ejercicio. De allí el Consejo dirá sí o no, porque la ley dice sí o no, y si dice no, pues el alcalde es optativo que lo eleve a decreto municipal. Entonces es el proceso, Germán. Ahora comentaba que el área metropolitana y la CARDE pues, están en esa revisión, es decir, cuando ya salga del área y de la CARDE, es decir, sale ya concertado.
Sí, del área O ya sea, salió. del área ya salió, falta la Cárder. Ya está publicado en Gaceta Metropolitana y la Cárder en este momento está En revisión. en la jurídica porque ya lo técnico ya se sortió positivamente para... Lo técnico ya lo aceptó la sí, Cárder. la Cárder, para sí. Bueno, ahora pasaría pues al Consejo Territorial, pero ya después iría a ese cabildo. Ese cabildo sería antes de la aprobación o desaprobación del Consejo Municipal. La legalización de un POT dice que entra, se radica oficialmente en la Secretaría del Consejo y la Comisión Segunda, que es la encargada de estos ejercicios, tiene que convocar a un cabildo abierto con la directiva, pues con la Junta Directiva, y de allí se perfecciona lo que se llama la participación y las observaciones que deben ser resueltas y de ahí pasa a la plenaria. En ese cabildo abierto pueden participar cualquier ciudadano, las Siempre hay juntas una de acción mecánica comunal o cuál es la en mecánica ahí el de ese régimen cabildo. municipal y también en el reglamento interno de los consejos en Colombia, dice que tiene que haber unas ponencias inscritas con 15 días de anticipación. ¿Las Y tiene- ponencias son de quién? De cualquier todo- ciudadano. De cualquier ciudadano, de terceros indeterminados y que no puede salirse del marco de lo que está establecido en el proyecto de acuerdo. Lo que radiquen, de ahí no se pueden salir, Ahí no pero se le puede pueden salir. hacer modificaciones. Se puede hacer modificaciones, más no las de hechos metropolitanos y determinantes ambientales. Bueno, digamos, ¿cuál sería el riesgo que se corre de que no sea aprobado en el Consejo y tenga que el alcalde municipal adoptarlo por decreto? Todo va a depender de la mecánica de que se cumpla todos los preceptos y procedimientos que están en marco de norma. Es decir, que sea motivo para que el Consejo Municipal los jete, diciéndole no al alcalde, en el sentido de que incumplió alguno de los procedimientos en el transcurso de la adopción. Yo creo que no vamos a cometer ese error. Nosotros hemos calculado, tenemos unos facilitadores en todas las áreas, y más en esto del derecho urbano, pues que no se vaya a cometer ese simple error. Allí no se puede por problemas técnicos, por problemas técnicos en absoluto, ningún POT en Colombia ha sido desvirtuado. El otro fenómeno es que falte algún tema. Yo no creo que vaya a faltar un tema, pues mira todo el tiempo que nos hemos gastado para que todos los temas del riesgo, de la movilidad, del espacio público, del mismo desarrollo humano, porque es que los POT ahora tienen una componente muy interesante, que es humanizar los POT, porque antes lo veían muy físico. Entonces todo esto yo creo, Germán, en cabeza mía está la responsabilidad de que no haya ninguna falla de temática en el POT. Como director del POT, le quiero hacer esta pregunta. Hay una gran preocupación en Dos Quebradas y es que nos estamos quedando sin área rural. Se invadieron pues ya las veredas con construcciones, con urbanizaciones, condominios, etcétera. Esa es una gran preocupación que han mostrado varios dirigentes, incluso empresarios de acá de la ciudad. En el POT que usted ha ayudado a dirigir, a diseñar, ¿cómo realmente se puede atajar esta situación? ¿Cómo se puede preservar? ¿Cómo podemos lograr que a futuro esta Dos Quebradas se nos vuelva toda urbana y no rural? Mira lo que son las consecuencias, y retomo tus palabras, Germán, de 23 años sin haber logrado lo que es una revisión y ajuste inmediata, porque ya lo demandaba nuestro municipio y nuestra ciudad, de un POT. En el año 2007 aparece un decreto 3600, o sea, 7 años después, que obligaba a los alcaldes a que ese tema del ordenamiento rural, que apareció en ese decreto, que era definir exactamente las unidades de planificación rural y la reglamentación, porque cosa bien curiosa en todo lo que es Colombia, y ya que usted tuvo la fortuna de ser representante y senador, Germán, que las leyes van saliendo pero los municipios no las aplican. Y eso fue lo que le pasó a Dos Quebradas. Dos Quebradas en el 2007 se le dijo, usted ya tenga una mirada de ordenamiento rural, defina cómo son esos centros poblados rurales, defina lo que es los suelos suburbanos, es una categoría que está adscrita a lo rural, regule usted lo que va a ser las licencias de parcelación, que si en lo urbano se llaman licencias de urbanización, en lo rural se llama parcelar, y así sucesivamente nos fuimos colgando. Imagínate que estamos en el 2023, o sea, 15, 16 años después, y tratando de resolver lo que en esos 17 produjo.
que como el POT 014 no hablaba de controlar las densidades, que las densidades en ese reglamento era 4 viviendas por hectárea. Sí. Y nosotros en Dos Quebradas muy olímpicamente dijimos 30 viviendas por hectárea, 20 viviendas por hectárea, y más que se entremezcló una situación de norma que visionaron los del 2000, que es correcta, que dijeron que Dos Quebradas por su riqueza paisajística, porque esto es un cinturón de montañas que rodean un valle, entonces la vista era, el paisaje era exuberante. Y allí hay un articulito en el 014 que existe que decía e incentivaban los ecoteles. Sí. Y esos ecoteles con el tiempo, pues nadie lo había visto. Esto del mercado inmobiliario, todo el mundo era cerritos, porque era en este tema de los suburbios, pues los suburbios de París es cuando se hace casa de 4 frentes, que son grandes lotes y son de gran pues valor. Entonces vieron que Dos Quebradas lo que no tenía Pereira, que era vista, Cerrito no tenía vista, pues sí lo tenía Dos Quebradas, que era la serranía del Nudo y de las Marcadas, y comienza ese movimiento inmobiliario que nos da en los últimos 2 años que se aprueban 16 ecoteles, o sea que realmente son parcelaciones de viviendas campestres. Entonces allí es donde se ve que lo rural se ve impactado y poblado. Entonces, este POT ya le pone, como se dice, la organización, el ordenamiento, pero nosotros tenemos 3 palabras claves, que es dejar una Dos Quebradas planificada, ordenada y dinámica, porque la dinámica de las ciudades no las ataja nadie. Y este fenómeno de Dos Quebradas había que ponerlo, era en 9 proyectos estratégicos. Y si es del caso de Germán, pues te comparto desde ya cuáles son los 9 proyectos estratégicos que van muy de la mano a la pregunta que Rápidamente, me haces. ¿cuáles son? Mira, el primero es volver a recuperar la imagen que tiene Dos Quebradas territorialmente, que era Dos Quebradas entre parque y humedales. Es que esa historia de Santa Rosa del Charco, el Charco era Dos Quebradas, esto era un gran valle lacustre quiere decir que era un gran humedal, que han venido desapareciendo. Se caracterizaron 44 humedales, se van a recuperar los 44, y aquello de que el patrón de ordenamiento tenía que ser las quebradas, pues vuelve y se retoma. Entonces Dos Quebradas entre parques y humedales, vuelve a aparecer los parques lineales alrededor de esas zonas de a los 30 metros de las quebradas, aparecerá otra vez el paisaje urbano en la ciudad. Otro es, Germán, usted fue uno de los grandes creadores del Camino Verde. El Camino Verde vuelve y se retoma de las cosas interesantes del pasado, que se llevó hasta ordenanza departamental, que es el corredor agroturístico, cultural, de todo el cinturón montañoso que nos rodea, desde el Alto del Nudo hasta el Alto del Toro o el Oso. Es decir, es los caminos ancestrales, toda la comunicación que eso refleja ancestralmente, y también es valorar lo que es la reserva de estos 2 distritos de conservación de suelos. Un tercero es un tema que nos ha acompañado en muchas administraciones, que es el tema de la ladera norte del río Tun. Eso se va a hacer, es una actuación urbana integral. ¿Qué quiere decir eso? Que nos tenemos que ir con Pereira. No puede ser que siempre cuando hay un deslizamiento en la ladera, los muertos los pone Pereira. Y también con el riesgo que nosotros tenemos unos asentamientos que hace rato están identificados como de riesgo, que es Pedregales, La Neda, el Balso y el Otún. Es decir, es actuar con todos los actores para que se dé ese fenómeno de resolver definitivamente el fenómeno de la ladera norte del río Tun. Hay un cuarto, que es que la expansión del municipio de Dos Quebradas ya ahora se garantizaría, pero ya es una forma ordenada, ya tenemos agua propia. Tenemos los 80 litros que ya nosotros, ya Serviciudad ya no es una comercializadora, sino una productora de agua. Y tenemos una fuente también que es la concesión del río San José. Esas son 420 litros, que 210 son Serviciudad y 210 Acuaseo. Eso nos lleva a mirar hacia el oriente. Es decir, el oriente para nosotros es Frailes, hasta la Romelia, o sea, hasta donde está Roca Verde. Ese sector le hemos llamado Plan Zonal Expansión Oriente, que va a articularse con la variante oriental que tanto se ha hablado. Pues ya tenemos la troncal de Occidente, tenemos estas líneas paralelas viales, pero faltaba la del oriente, porque no se justifica que el barrio o el sector de Frailes,
que son 3 municipios. Yo siempre he hecho la sumatoria de 3 municipios, que es Quinchía, Guática y Belén. O sea que son 75.000 ciudadanos que están allí asentados, y más lo que está proyectado. Entonces ya es una forma de ver ese plan zonal expansión. Oriente, también está el sistema integrado de transporte. Pues nació en el año 2003-2002, que es esto del transporte masivo de pasajeros, lo que le llamamos el megabús, pero ya vienen otras también líneas de, digamos, los modos de transporte que se van a reafirmar en el Plan Nacional de Desarrollo, que veníamos visualizando, lo que era el tren de cercanías. El tren de cercanías va a pasar por Dos Quebradas. Y el centro interno, y como está planteado por la Cámara de Comercio de Pereira, que es el canolador con el Banco Alemán y que se llevó al Plan Nacional de Desarrollo, que se va a unir con también el tren de cercanías del Valle del Cauca, de Cali a Cartago, es volver a renacer en estos 12 años. Lo que estamos hablando es prospectivo, volver a renacer lo que era la línea férrea. Y para ello, pues se va a aprovechar la otra calzada de la troncal de Occidente para hacer ese recorrido con un tren de cercanías que lleve a eso. Y también lo que habíamos hablado, que nació hace muchos años, que era la movilidad aérea, los cables aéreos. Ese cable aéreo está concebido, que es otra línea que nace desde Pereira hacia el sector de la Popa Frailes, para poder que se sortee esa movilidad. También en esto de la conectividad urbana, pues hubo un acuerdo, que es el 035 en el año 2016 del Consejo Municipal, que eran 32 horas viales, transversales viales, que se requerían en la ciudad, se hicieron apenas 5, faltan 27. Y de esto, Germán, se va a retomar algo que usted hizo en su alcaldía, que era titularizar la sobretasa a la gasolina. Eso no se volvió a tocar, ese instrumento. Y eso es trascendental para poder realizar este tipo de obras. Fuera de eso, la contribución por valorización hay que volverla a retomar. Hay uno que ya comenzó, pero se reafirma, que es el CIVIT, que es la Ciencia, Tecnología e Innovación, que era el antiguo Plaza de Mercados, que ese va a ayudar a lo que se llama la competitividad, que está en los nodos de competitividad a nivel del departamento. Y de allí volvemos y retomamos lo que es empalmar el CIVIT con la centralidad urbana administrativa, porque nosotros hicimos muchos esfuerzos para hacer la plaza mayor, la plaza cívica. Ese proyecto hay que continuarlo. Desde el 2007 hasta la fecha se han hecho 7 modificaciones al plan parcial centro. No es justo que se haya postergado esta decisión de la centralidad urbana administrativa, que es el ECONO, que es la plaza mayor. Y por último está el complejo deportivo y recreativo, un parque que siempre se ha hablado, que es el Parque del Bambú, que es otro de las características del Parque Metropolitano La Pradera, para empatarse con lo que es en el Mandarino, que es la unidad deportiva del Coliseo Cubierto y el estadio. Allí le vamos a apostar a eso, que son los 9 proyectos estratégicos que ya fueron avalados por el área metropolitana como hechos metropolitanos, y están allí insertos de muchas otras variables que en el municipio se están hablando en ese POT. Al arquitecto Manuel Alberto Ramírez, director del Plan de Ordenamiento Territorial de Dos Quebradas, pues muchas gracias por ilustrarnos sobre lo que es la proyección de Dos Quebradas. El POT es la carta de navegación para el desarrollo de una ciudad, y es lo que se está construyendo, lo que se está socializando a través del área metropolitana, a través de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda-Cárdenas, a través del Plan de Ordenamiento Territorial, a través de la participación de la ciudadanía, a través de un cabildo abierto, y posteriormente la aprobación pues ya del Consejo Municipal, que no darse ahí, ha dicho el doctor Ramírez, el alcalde Diego Ramos lo adoptaría por decreto, cosa que obviamente pues no sería lo recomendable, sino que el Consejo Municipal participara. Doctor Ramírez, pero vamos a estar abordando sobre este tema, vamos a hacerle un seguimiento por la importancia y trascendencia del Plan de Ordenamiento Territorial, que está condensado en sí lo que es un plan de desarrollo. Creo que hoy hemos quedado pues con un amplio conocimiento de cómo va el trámite, cómo se está dando y cómo se puede llegar a lograr. A usted muchas gracias. No, a ti, Germán, y a Álvaro, por esta invitación, y hacerle una reflexión a todos los que hoy compartieron estas palabras que les expresé, que participen. Es el futuro 12 años de nuestras ciudad Dos Quebradas, y los mejores mecanismos, y vuelvo y lo repito, que es
el portal web. La página es pot.dosquebradas.gov.co. Si ustedes inmediatamente en este momento ingresan, hay 27.917, lo estaba mirando ahora, personas que han interactuado y que nos han dejado, y gracias a todos ustedes que nos han dejado 10.120 corazoncitos, o sea que les ha gustado. Y esas 52 aportes que hicieron en el transcurso de esta semana, de estos 2 días, le estaremos dando respuesta. Entonces, pot.dosquebradas.gov.co, que es la forma de participar para reafirmar que es el querer de Dos Quebradas 2023-2035. Muchas gracias. 8 de la mañana, 7 minutos.